El joven que fingió ser pobre para encontrar el amor verdadero. Desde pequeño, Adrián había crecido rodeado de lujos. Sus días transcurrían entre viajes, comidas costosas y eventos llenos de personas que decían admirarlo, pero ninguna de esas sonrisas le parecía real. En el fondo de su corazón, sentía que todo era una farsa, una especie de obra donde cada uno representaba un papel solo por conveniencia. Mientras sus amigos hablaban de autos, herencias y negocios, él soñaba con cosas simples, una conversación sincera, una comida compartida sin pretensiones, un abrazo que no tuviera precio. Pero en el mundo donde nació, la sencillez era vista como debilidad y la humildad, como un defecto. Con el paso del tiempo, esa sensación de vacío se volvió insoportable. Todo lo que tenía a su alrededor era lujo, pero nada lo llenaba. Había probado de todo, fiestas interminables, relaciones pasajeras, promesas vacías. A los 27 años, Adrián se dio cuenta de que no había conocido nunca el amor verdadero, ni siquiera la amistad genuina. Se miró al espejo una noche y apenas reconoció a la persona que veía. Fue entonces cuando, por primera vez, decidió hacer algo que nadie entendería, dejarlo todo atrás, al menos por un tiempo. Sin avisar a nadie, empacó una pequeña maleta con lo esencial. Dejó su traje, su reloj costoso y su apellido. Tomó un autobús hacia una ciudad cercana, donde nadie lo conociera. Allí alquiló un cuarto sencillo, con paredes descascaradas y una cama modesta. Por primera vez, se sintió libre. El sonido de la lluvia sobre el techo de lámina, el olor del pan recién hecho en la calle, y la gente que lo saludaba sin saber quién era, le parecían regalos del destino. Adrián comenzó a trabajar en un taller mecánico, donde el dueño necesitaba ayuda para las reparaciones. No tenía experiencia, pero estaba dispuesto a aprender. Sus manos, acostumbradas a sostener plumas finas y teléfonos caros, comenzaron a ensuciarse con grasa y esfuerzo. Cada día terminaba agotado, pero con una satisfacción nueva. Sentía que su vida, por fin, tenía propósito. Fue allí donde la conoció, Laura. Una joven de rostro amable, mirada firme y sonrisa cansada. Trabajaba en la tienda de repuestos frente al taller. Sus días eran largos, estudiaba de noche, cuidaba a su madre enferma, y aún así encontraba tiempo para ayudar a quien lo necesitara. Adrián la observaba desde la distancia, no con intención superficial, sino con admiración. En ella vio algo que hacía mucho no encontraba, autenticidad. Con el paso de los días, comenzaron a cruzarse más seguido. A veces coincidían en el mercado, otras veces compartían un café improvisado en la esquina. Adrián notó que Laura no se dejaba impresionar fácilmente, no le interesaban los adornos ni las apariencias. Hablaba con sencillez, pero cada palabra suya llevaba sabiduría. Él escuchaba más de lo que hablaba. Aprendió de ella el valor del esfuerzo, la importancia de la paciencia y la belleza que hay en lo cotidiano. Mientras tanto, su vida anterior quedaba cada vez más lejos. El lujo, las reuniones y los autos dejaron de tener sentido. Ahora encontraba paz en cosas pequeñas, una tarde de lluvia, un plato de comida sencilla, una sonrisa compartida. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, también nació el miedo. Miedo a que su mentira se descubriera. Miedo a que Laura lo viera como alguien falso, porque aunque él no había mentido sobre su nombre, sí había ocultado quién era realmente. Un día, mientras trabajaba, el pasado lo alcanzó. Un automóvil de lujo se estacionó frente al taller. Era el chofer de su familia, que había estado buscándolo durante semanas. Adrián le pidió que se marchara, pero Laura, que pasaba por allí, vio la escena. Reconoció el auto, el modo en que el chofer lo trataba, y entendió que aquel hombre que decía vivir modestamente no era quien aparentaba ser. Esa noche, Adrián sintió un vacío más grande que nunca. Laura no volvió a hablarle. Su mirada, antes cálida, se volvió distante. Él intentó acercarse, pero ella se alejó. Y aunque no hubo gritos ni reproches, el silencio entre ellos fue más doloroso que cualquier palabra. Los días siguientes fueron grises. Adrián siguió trabajando, pero su mente estaba ausente. Una tarde, su madre empeoró. Laura se desesperó al no tener el dinero suficiente para su tratamiento.
Buscó ayuda en todas partes, pero nadie podía prestarle. Fue entonces cuando, sin esperarlo, el hospital la llamó. Alguien había pagado todos los gastos, sin dejar nombre. Laura no lo supo, pero fue Adrián quien lo hizo. Él había vuelto a la ciudad en silencio, solo para asegurarse de que la mujer que amaba no sufriera más. Mientras ella cuidaba a su madre en el hospital, él se mantenía a la distancia, observando desde lejos, sin esperar gratitud, sin buscar perdón. Lo único que quería era verla bien. Así pasaron los días, entre esperanza y tristeza. Y aunque el destino los mantenía separados, una fuerza invisible los unía aún en la distancia. Laura, sin saberlo, empezaba a comprender que no todo era lo que parecía, y que a veces, los actos hablan más que las palabras. Esa comprensión sería el inicio de un cambio profundo. Uno que marcaría el camino hacia el verdadero amor que ambos buscaban. El tiempo pasó, y con él, las heridas empezaron a cicatrizar. Laura logró estabilizar a su madre, aunque su corazón seguía cargando el peso de la decepción. Había querido creer en alguien distinto, pero la vida parecía recordarle que los ricos y los humildes vivían en mundos diferentes. Sin embargo, cada vez que intentaba odiarlo, recordaba los pequeños gestos de Adrián, la forma en que la escuchaba, cómo ayudaba a los demás sin esperar nada, cómo sonreía incluso en los días difíciles. Aquellos recuerdos se resistían a desaparecer. Mientras tanto, en la vieja casa de campo, Adrián encontraba consuelo en el trabajo duro. Se levantaba al amanecer para cultivar la tierra, cuidar animales y reparar lo que el tiempo había desgastado. Sus manos, una vez suaves y delicadas, se habían vuelto ásperas, firmes, con marcas de esfuerzo real. Pero en su mente, Laura seguía presente. No había un solo día en que no pensara en ella, en su voz, en su fortaleza, en su mirada llena de vida. Sabía que no podía forzar su perdón, que solo el tiempo y la sinceridad podrían sanar lo que él mismo había dañado. Un día, el destino decidió intervenir de nuevo. El dueño del taller donde Adrián había trabajado enfermó gravemente. Antes de morir, dejó el negocio en manos de su sobrino, quien, sin escrúpulos, comenzó a despedir empleados y a endeudarse. El taller, que había sido un punto de encuentro para muchos trabajadores humildes, estaba a punto de cerrar. Cuando Adrián se enteró, no dudó en regresar. No como el muchacho que fingía ser uno más, sino como el hombre que realmente era. Llegó en silencio, sin lujos, pero con determinación. Pagó las deudas del taller, restauró las herramientas y volvió a contratar a los empleados. Nadie sabía de dónde había salido el dinero, solo que aquel joven, que alguna vez había trabajado junto a ellos, ahora los estaba salvando. Poco a poco, el taller volvió a funcionar, y con él, la esperanza de muchas familias que dependían de ese lugar. Una tarde, mientras supervisaba unas reparaciones, escuchó una voz familiar detrás de él. Era Laura. Había ido a buscar unas piezas para un cliente del restaurante donde trabajaba ahora. Al verlo, se quedó quieta. No supo si dar un paso adelante o retroceder. Él, por su parte, solo la miró con respeto y serenidad. No hubo palabras. Solo un silencio cargado de emociones, de cosas que ambos querían decir, pero no sabían cómo. Esa noche, Laura no pudo dormir. En su mente, la imagen de Adrián no se iba. Lo había visto distinto, más maduro, más sereno. Ya no era el joven que fingía ser otro, era alguien que había encontrado su verdad. Durante días pensó en acercarse, pero su orgullo la detenía. Aún así, su corazón le decía que había algo más detrás de aquella historia. Finalmente, decidió seguir su instinto. Fue al taller una mañana, con la excusa de entregar un pedido. Pero en el fondo, lo que quería era hablar con él. Cuando llegó, vio a Adrián ayudando a un anciano trabajador con una rueda pesada. No parecía el hijo de un empresario. Parecía un hombre que había encontrado sentido en servir, en construir, en ayudar. Y fue en ese momento cuando Laura entendió que la riqueza verdadera no estaba en lo que uno tenía, sino en lo que uno era. Desde ese día, comenzaron a hablar nuevamente. No como antes, sino con una nueva sinceridad. Ella le preguntó por qué lo había hecho, por qué había fingido ser alguien más.
Y aunque él no le dio un discurso ni grandes explicaciones, su mirada bastó para que Laura comprendiera que lo había hecho buscando algo que el dinero no podía comprar, amor genuino. Con el tiempo, el rencor se transformó en comprensión. Laura empezó a visitar el taller más seguido, y Adrián, sin proponérselo, volvía a sonreír. Ambos habían cambiado, ambos habían aprendido. Ella había entendido que no se puede juzgar el corazón por las apariencias, y él había comprendido que la verdad, aunque duela, es el único cimiento donde puede construirse algo real. Pasaron los meses, y la relación floreció de nuevo, esta vez sin máscaras. Adrián la ayudó a abrir una pequeña librería junto al restaurante, un lugar donde Laura podía combinar su amor por la lectura y su deseo de enseñar a otros. Su madre, ya recuperada, observaba feliz cómo la vida volvía a sonreírles. Un año después, el taller prosperó más que nunca. No solo reparaban autos, sino que también ofrecían formación gratuita a jóvenes sin recursos. Adrián había convertido su fortuna en una herramienta para ayudar, no para aparentar. Y en cada proyecto, Laura estaba a su lado, apoyándolo, recordándole que el amor verdadero no necesita lujo, sino lealtad. El día que decidieron casarse, no hubo trajes caros ni grandes fiestas. La ceremonia se realizó en el mismo lugar donde todo comenzó, frente al taller, bajo las luces amarillas que alumbraban suavemente el anochecer. Sus compañeros, los vecinos y los amigos los acompañaron entre aplausos y lágrimas. El aire olía a esperanza, a redención, a amor puro. Cuando Laura caminó hacia él, ambos sabían que esa historia no era un cuento de hadas, sino una lección de vida. Habían pasado por el engaño, la distancia y el perdón, pero todo había valido la pena, porque lo que construyeron al final fue real. Mientras el viento movía suavemente las flores del altar improvisado, Adrián tomó sus manos y prometió en silencio nunca más esconder su verdad. Y Laura, con los ojos brillantes, entendió que la vida, a veces, te lleva por caminos difíciles solo para enseñarte lo que realmente importa. Desde entonces, vivieron sin ostentaciones, pero con plenitud. El taller y la librería se convirtieron en símbolos de esfuerzo y amor. Cada persona que los conocía sentía que en ellos había algo distinto, algo que trascendía las palabras, una conexión profunda, nacida de la humildad, el perdón y la verdad. Y así, el joven que fingió ser pobre terminó descubriendo la mayor riqueza de todas. El amor auténtico, ese que no busca apariencias, sino almas que se reconozcan más allá de lo material. Porque, al final, la vida siempre recompensa a quien busca con el corazón, y el destino, de una forma u otra, se encarga de llevarnos justo al lugar donde debemos estar. Y ese lugar, para Adrián y Laura, fue el uno en el corazón del otro. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? Si te gustó, dale like y comparte el video a alguien que pueda gustarle. No olvides suscribirte si no te quieres perder de más historias hermosas e inspiradoras. Nos vemos hasta la próxima.